Horror Entertainment. La ciudad perdida de Deadwood, Pensilvania. Cuando era niña, mi papá viajaba frecuentemente a causa de su trabajo. En aquel entonces, la compañía para la cual trabajaba estaba creciendo exponencialmente y mi padre fue enviado a supervisar la apertura de las nuevas tiendas en todo el país. El 2002 fue un año particularmente ocupado para él. Mi padre fue asignado a una nueva tienda en Pensilvania y, debido a que era un trabajo mucho más largo y como era verano, decidió llevarnos a mi madre y a mí con él. Como íbamos a estar allí durante 2 meses, nos dieron una casa completamente amueblada en los suburbios. Tenía 2 pisos de altura y al final había un callejón sin salida muy solitario. El pueblo en sí era muy pequeño, con poco más de 3.000 residentes, y el suburbio donde nos hospedamos era aún más rural. Nuestro vecindario era relativamente nuevo y la mayoría de las casas aún estaban vacías. El encargado del desarrollo de viviendas en Lownwood recién había comenzado a cortar el denso bosque que lo rodeaba y todas las casas vacías le daban una sensación muy espeluznante, aunque aburrida. Por suerte para mí, había unos cuantos niños que vivían en Lownwood y uno de ellos era de mi edad. Jamie y yo teníamos 12 años y eso era todo lo que necesitábamos tener en común. Nos divertimos mucho ese verano. Siendo una niña de la ciudad, estaba ansiosa por explorar todos los senderos para bicicletas que los niños locales habían hecho en el bosque. La ciudad de Middlesbrough era una ciudad muy antigua que se incorporó en algún momento a principios del siglo XIX. La ciudad tenía toneladas de historias, pero no había nada que hacer realmente. Un domingo particularmente aburrido, Jamie y yo incluso fuimos al museo de la ciudad. Fue bastante aburrido, como se esperaba, hasta que escuchamos a un niño preguntarle a un empleado sobre la ciudad perdida. El empleado respondió que eso era solo una leyenda, pero eso fue suficiente para despertar mi curiosidad. Le pregunté a Jamie al respecto, pero tampoco parecía saber mucho. Pasaron 5 semanas hasta que finalmente obtuve respuestas a mis preguntas. Jamie y yo estábamos construyendo una rampa para bicicletas en un arroyo estrecho una tarde cuando vimos a un grupo de 5 adolescentes que se dirigían ruidosamente al bosque. Llevaban linternas y cervezas, varios de ellos tratando de asustar a las chicas del grupo. Me pregunto a dónde irán. Pensé mientras miraba a Jamie. Se puso de pie y se secó la frente. Sé a dónde van. ¿A dónde? Me puse de pie y sacudí el polvo de mis pantalones cortos. La novedad de vivir en un pequeño pueblo había dado paso al aburrimiento semanas atrás y me lancé a cualquier cosa que sonara remotamente interesante. Están buscando la ciudad perdida. Suspiró con pesar. Genial, ¿qué es eso? Sabía que tú conocías más sobre esa historia de lo que dejabas ver. Necesito conocerla, Jamie, necesito saberlo. Sacudí sus hombros con fingida histeria y tropezó para mantener el equilibrio. Joder. Te lo diré, rayos, Katie. Jamie tomó su bicicleta y comenzó a caminar por el sendero. Agarré la mía y lo seguí. La ciudad perdida es solo una leyenda tonta. Las historias dicen que Middlesbrough tenía una ciudad hermana cerca, en algún lugar entre estos bosques. Entonces, un día, hace como siglo y medio, toda la ciudad desapareció. La gente se fue o murió, nadie lo sabe, nadie recuerda el nombre de aquella ciudad. Jamie, deberíamos. No. Se detuvo y se volvió para mirarme. Un niño buscó la ciudad perdida en los años 70 y nunca regresó. Encontraron su cuerpo alrededor de 10 años después en medio de la nada. Se perdió allí afuera. Es fácil perderse, todo se ve igual. Seguramente era un completo idiota. Probablemente estaba drogado, vamos, eran los 70. Somos una generación totalmente diferente, tenemos tecnología. Tecnología. Me miró con curiosidad.
Jamie había vivido en esta ciudad toda su vida y a veces me olvidaba de lo protegido que estaba. Me refiero a la navegación satelital. Mi papá tiene un GPS y no notaría su desaparición por un día. Vamos, Jamie, sería muy divertido. Será mejor que regrese. Jamie miró su reloj y luego montó su bicicleta. Mi papá me llevará al cine esta noche. Caminamos con un silencio incómodo hasta que se me ocurrió una idea mientras rodábamos sobre las vías del tren abandonadas. Eran viejas y casi estaban enterradas por el crecimiento de las plantas. Oye, sé que no quieres hablar de esto, pero ¿alguien ha encontrado algo? No. Bueno, el hermano mayor de mi amigo dijo que encontró huesos humanos allí una vez, pero nadie le creyó. Oh. ¿Y en dónde busca la gente? Bueno, casi todos van al lago. Señaló a la izquierda de nosotros, donde habíamos visto a los adolescentes dirigirse antes. Es bastante profundo, pero se darían cuenta de la presencia de otra ciudad. Se supone que esa ciudad estaba junto al lago, así que ahí es a donde van. Bueno, ¿sabes qué es lo que haría yo? Seguiría las vías del tren. Quiero decir, se ven bastante viejas. Después de todo, ¿por qué estas vías se dirigirían simplemente al bosque? Tal vez antes llegaban a algún lugar, así que allí es donde iría. Jamie lo consideró y luego asintió. Sí, supongo que es una buena idea. Sin embargo, nadie sigue esas vías. Allí se dirigió el niño que murió. No me dejé convencer. No volví a mencionar la ciudad perdida hasta 2 semanas después. Era el fin de semana antes de que volviéramos a casa y mis padres habían hecho barbacoa para los empleados de la nueva tienda de papá y algunos de nuestros vecinos. Jamie y yo pasamos el rato dentro de la casa y jugamos con mi Nintendo 64 mientras coqueteábamos escandalosamente. Había surgido una especie de atracción mutua e implícita entre nosotros durante el verano, pero ninguno había tenido las agallas para decirlo. Pero como regresaría a casa en 5 días, realmente no había nada que perder. Aunque sus intenciones fueron probablemente puras y genuinas, me da vergüenza aceptar que las mías no lo fueron. Pensé que si podía hacerlo creer que en realidad lo quería, estaría de acuerdo con ir a buscar la ciudad perdida. La leyenda me había consumido por completo. Había estado en la biblioteca local todas las mañanas durante la última semana buscando más información sobre la ciudad y no había encontrado nada. Pero las leyendas no solo vienen de la nada, estaba segura de eso. Sabía que si no salíamos antes de las 2 p.m., no tendríamos la suficiente luz del día para llevar a cabo mi plan. Tenía una mochila llena de agua, una linterna, una cámara y una lata de pintura en aerosol roja. Pensaba que si dejábamos pistas con la lata de aerosol, tendríamos una forma de encontrar el camino de regreso. Realmente me creía muy inteligente, pero nada en esa mochila hizo la diferencia al final. Fui una tonta. Dejé el control del videojuego y me giré para mirar a Jamie. Entonces, ¿quieres ir al bosque una última vez? Le levanté una ceja y sonreí. Sí. Dijo emocionado y saltó del sofá. Luego, avergonzado, bajó la vista al suelo. Sí, ya sabes, si tú quieres, sería genial. Genial, vámonos. Agarré su mano y salí corriendo por la puerta principal, agarrando mi mochila estratégicamente colocada en el camino. Jamie ni siquiera lo notó. Él caminaba más rápido que yo. Cuando llegamos al bosque, Jamie se dio la vuelta y me miró brevemente a la cara antes de mirar al suelo. Se frotó la nuca. De hecho, he querido besarte todo el verano. Me quedé atónita, absolutamente atónita porque Jamie había encontrado las agallas para decir algo como eso. Sabía que necesitaba acabar con el silencio incómodo con algo, así que hice lo único que se me ocurrió. Me incliné y lo besé. Fue el primer beso incómodo de 2 niños de 12 años, pero me hizo sentir calor y envió un vuelo de mariposas arremolinándose en mi estómago. Así que en realidad me gustaba Jamie. ¿Qué hay de malo en ello? Lo dejé ir y su rostro tenía el mismo tono rojo que imaginé que tenía el mío.
Rápidamente cambió el tema a cuánto tiempo había querido invitarme a salir, pero no creía que él me gustara. Caminamos por un tiempo continuando esta conversación, él ajeno a su entorno, yo guiándome sutilmente. Tropezó con las vías y rompió su monólogo, finalmente notó la mochila. Me miró como si lo hubiera golpeado en la cara. No puedes hablar en serio. Jamie, lo sé, pero mira, esta es la última vez que te veré en mucho tiempo y quiero que sea memorable. Solo saldremos por 2 horas como máximo. Volveremos antes de que se den cuenta de que nos hemos ido. Jamie miró las pistas por un minuto y pareció considerarlo todo. Contuve el aliento hasta que finalmente dejó escapar un profundo suspiro. Bueno. Oh, Dios mío, Jamie, yo. Levantó su dedo, interrumpiéndome. Pero seguimos las pistas todo el tiempo y nos daremos la vuelta después de 1 hora. ¿Está bien? Estaba tan emocionada que lo abracé. Esa sería la primera y última vez que lo haría. Mientras caminábamos, hablamos de todo tipo de cosas mundanas, deteniéndonos solo para asegurarnos de ver el rastro. Parecía que solo habíamos estado caminando durante 45 minutos, pero cuando Jamie miró su reloj, habían pasado 3 horas. Eso es extraño, han pasado 3 horas. El reloj dice que son las 5 en punto. Lo juro, nos fuimos justo después de las 2. No pueden ser las 5, amigo, tu reloj está roto. Le di un empujón juguetón. Jamie me levantó una ceja y sonrió. Aún así, probablemente deberíamos dar la vuelta. No estaba equivocado, el sol se estaba poniendo. Las sombras eran largas y al mirar detenidamente a mi alrededor, me preguntaba si realmente eran las 5 en punto. Pero todavía no estaba lista para rendirme. Mientras caminábamos, noté que algo se formaba a nuestra derecha. Una gran masa, quizás a 1/4 de milla de distancia. Era más denso que el área a su alrededor y parecía tener líneas limpias y artificiales. Jamie, mira. Él volteó. Sí, esperaba que te dieras cuenta. Sin embargo, sea lo que sea eso, está muy lejos. Si nos acercamos perderemos el rastro de las pistas que hemos dejado. Te equivocas. Saqué triunfante la pintura en aerosol de mi mochila. Cuanto más nos acercamos a la masa, más tomó forma. Primero pudimos ver que era un edificio. Después tomó la forma de una iglesia. Cuando llegamos a la puerta principal, estábamos mirando una capilla muy vieja y en ruinas. Recordando mi cámara, tomé una foto de la placa de madera sobre la puerta. Todo lo que había escrito en él se había desgastado hacía mucho tiempo. Caminamos alrededor de la iglesia con asombro. El edificio medía alrededor de 152 metros cuadrados. Sorprendentemente, las ventanas estaban todas intactas, pero estaban tan cubiertas de suciedad y mugre que no pudimos ver nada adentro. ¿Cómo entramos? Pregunté en voz baja. No lo sé, pero lo resolveremos. Espera a que mi hermano se entere de esto. Quiero decir, mira este lugar. Su emoción era contagiosa. La puerta estaba cerrada. La puerta de entrada tenía una manija, pero aunque lo intentamos, parecía que no podíamos abrir la puerta. ¿Crees que esté bloqueado? Pregunté mientras veía a Jamie luchar con él. Sí, quizás. Quiero decir, debe estarlo. Sin embargo, vi una puerta atrás. La puerta de atrás era mucho más comprensiva y nos dejó entrar con relativa facilidad. Estábamos parados en una habitación pequeña, dentro había un viejo escritorio de madera pegado a una pared, una pequeña chimenea y viejos retratos colgaban alrededor de la pequeña oficina. Las personas en las fotos estaban todas de pie y nos miraban con desaprobación. Los libros estaban dispersos por todas partes, la mayoría en un idioma que nunca había visto antes. El piso estaba cubierto de tierra y un par de zapatos viejos estaban colocados al azar en una esquina. Wow, Dije con asombro. Sí, wow. Miré a Jamie, tenía una gran sonrisa en su rostro. Estaba sosteniendo una cruz y un trozo de papel. ¿qué es eso? Me acerqué a ver. Es una lista de nombres. Hay como 60 personas en esta lista.
Tal vez un censo de la ciudad. Déjame ver. Saqué mi linterna de mi mochila y alumbré el pergamino. Dickwood. ¿Crees que ese es el nombre de la ciudad? Todos estos nombres están tachados. Todos excepto este. Señalé un nombre en la parte inferior. Tal vez fue la peste. ¿Crees que es una lista de muertos? Jamie se encogió de hombros. Tiene tanto sentido como la existencia misma de este lugar. Me acerqué al escritorio y me apoyé en él. ¿Por qué crees que se fueron? Quiero decir, mira, hay una chaqueta o algo en esa silla y zapatos allí. El pastor de la ciudad o lo que sea, se los quitó y simplemente dejó todo así. O murió. Dijo Jamie mientras doblaba el papel y lo guardaba en la mochila. Sí, murió. De cualquier manera, debe haber sido espeluznante estar solo aquí. Miré a uno de los retratos durante varios segundos. La joven pintada allí parecía estar mirándome con una mirada muy acusatoria. Me hizo sentir increíblemente incómoda. Estaba tan absorta en las pinturas que no noté el lento crujido de arriba hasta que el techo crujió ruidosamente cuando comenzó a derrumbarse. Grité y me cubrí la cabeza, pero lo siguiente que supe fue que estaba acostada de espaldas sobre el umbral de una puerta, y Jamie estaba encima de mí protegiendo su cabeza. Ah, gracias. Murmuré mientras empujaba suavemente a Jamie lejos de mí. No lo menciones. Jamie se puso de pie y se sacudió. Miré detrás de él a la oficina, que ahora estaba llena desde el piso hasta techo con escombros en descomposición. Jamie, esa era nuestra salida. Está bien. Podemos abrir la puerta principal ahora que estamos adentro. O romper una de las ventanas. Si la oficina administrativa era inquietante, la capilla era francamente peor. Aunque las ventanas mugrientas dejaban entrar muy poca luz solar, pude distinguir 8 hileras de bancos alineados en un pasillo estrecho y un podio alto en la parte delantera de la capilla. Jamie y yo rompimos las ventanas de ambos lados de la capilla con pedazos de madera que habíamos encontrado. El sol todavía se estaba poniendo y me pregunté cómo se vería este lugar durante la noche. Cuando rompí la última ventana de mi lado, me di la vuelta para examinar la capilla, decepcionada de que la iluminación no fuera mucho mejor. La habitación misma parecía repeler la luz. Los bancos de madera estaban completamente podridos. De hecho, la madera que habíamos usado para romper las ventanas de la iglesia eran los soportes de aquellos bancos. El estrecho pasillo entre las hileras de bancos estaba cubierto de hojas y madera podrida. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba sobre el altar. No era un podio, como había pensado antes. Era una estatua de la crucifixión, pero era diferente a cualquier otra estatua que haya visto antes. La pintura se había desgastado en todas las partes de la estatua, excepto la sangre de las heridas de crucifixión, que se veían brillantes y realistas, y parecían sanar ante nuestros propios ojos. La única otra superficie que no fue tocada por la decadencia del tiempo fue el rostro de Jesús. Los detalles de su rostro seguían siendo increíblemente minuciosos y perfectos, y tenía los mismos ojos acusadores que los retratos en la oficina del pastor. Parecía estar mirándome directamente y me di cuenta de que Jamie sentía lo mismo, aunque él estaba al otro lado de la habitación. La mirada de la estatua me otorgó un estado de pánico, y de repente me di cuenta de que teníamos que irnos. No nos querían aquí. Tuve la repentina sensación de que habíamos invadido una especie de terreno sagrado. Habíamos encontrado la iglesia, teníamos documentos que demostraban que habíamos estado aquí, y ahora era el momento de irnos. Me volví hacia Jamie para decirle eso y pude notar de inmediato que no compartía mis sentimientos. Había nacido y había sido criado con estas leyendas y nada lo iba a separar de nuestro descubrimiento. Lo vi acercarse para sacar la cámara de mi bolso. Tomó fotos de todo lo que consideraba interesante, incluida la estatua de la crucifixión, para mi malestar. Le di varios minutos antes de decir algo. Jamie, creo que tenemos que irnos. Dije en voz baja.
Jamie se detuvo y miró hacia arriba, pareciendo recordar que estaba allí. ¿Estás bromeando? Para esto viniste. Tenemos que traer evidencia a casa de todo esto. Va a estar oscuro en media hora. Ya es difícil ver aquí. Obvio, por eso estoy usando un flash. Oye, ¿puedes sacar una foto mía junto a esta cosa espeluznante de Jesús? Supongo. Murmuré mientras le quitaba la cámara. Ni siquiera quería mirarlo, mucho menos fotografiarlo, pero si me ayudaría a sacarlo de aquí, lo soportaría. Jamie lo rodeó con el brazo justo cuando tomé la foto. No lo toques. Oh rayos, ¿por qué lo tocaste? Hay algo raro en eso, Jamie. ¿Podemos irnos ahora? Sí, está bien. Jamie se acercó, recogió la mochila y nos dirigimos a la puerta principal. Noté que no tenía cerradura. Empujé la puerta lo más fuerte que pude, no se movió. Mi corazón se hundió. Ni siquiera había una manija o un pomo. Era solo una pieza sólida de madera con marcas extrañas, eran símbolos que nunca había visto antes. Jamie, la puerta está atascada. Le dije mientras me daba la vuelta para verlo presionar un pedazo del piso con el pie. ¿Qué estás haciendo? Pregunté, estaba comenzando a entrar en pánico. Todavía estaba en la parte delantera de la capilla, a un pie de la estatua de Jesús, saltando de un lado a otro del piso. Los ojos de la estatua parecían estar solo en él ahora. Hay algo aquí debajo. ¿Ves? Escuché el suelo crujir bajo su pie izquierdo mientras ponía peso sobre él. Jamie, no lo hagas. Pero escucha. Es como si hubiese algo debajo de la tierra, algo escondido. Se arrodilló y comenzó a cavar a través de la delgada capa de tierra, es como una trampilla o algo así. Y de hecho era una trampilla. Para cuando había caminado a lo largo de los bancos, Jamie ya tenía los bordes cavados hasta la mitad. Vamos a dejarlo y tu hermano y sus amigos pueden volver y ver qué es. Por favor, Jamie, quiero irme. Había algo mal en este lugar. Algo terriblemente mal. Y la idea de pasar un minuto más aquí hizo que comenzara a tener un ataque de pánico, algo que no había experimentado en más de un año. Me senté en un banco y agaché la cabeza. Escuché un rugido en mis oídos y mi respiración se hizo difícil. Tenía que irme de aquí, incluso sin Jamie. Me balanceé de un lado a otro durante unos minutos mientras trataba de calmarme. Salía por una ventana y corría, en cualquier dirección, no importaba. Hay algo aquí, debajo de la iglesia. La voz de Jamie sonó a 1.000.000 de metros de distancia. Cuando me recuperé lo suficiente como para levantar la cabeza, Jamie estaba arrodillado a mi lado. No sabía que eras claustrofóbica. Al menos, eso es lo que creo que dijo Jamie. Recuerdo mejor el horror que sentí al mirar el agujero en el suelo. Jamie había abierto la trampilla. 2 minutos. Dijo Jamie mientras se levantaba. Bajamos, tomamos un par de fotos de lo que sea que esté allí abajo y volvemos a subir y nos vamos. Solo 2 minutos, Katie, eso es todo lo que te pido. Yo quería decir que no. Tenía la intención de decir que no, pero al final asentí mientras Jamie me ponía de pie. Hasta el día de hoy no entiendo por qué acepté, solo sé que habría sido mejor que lo que le sucedió a Gino le hubiese sucedido solo a Jamie. Volveremos con la mejor historia de nuestras vidas. Y si hay cosas valiosas allí o algo así, las cosas viejas siempre valen dinero. Podríamos ser ricos. Tan ricos que tu familia podría quedarse aquí. Podrías comprar la casa en la que vives y venir a la escuela conmigo en septiembre. Lo pensé y dejé escapar una pequeña sonrisa. De todas las cosas que alguien podría pensar comprar, el primer pensamiento de Jamie fue mantenerme aquí con él. Y tenía razón, podría haber algo allí abajo y casi todas las cosas viejas eran valiosas. Tomé una respiración profunda. Está bien, 2 minutos, estuve de acuerdo. Cuando nos inclinamos sobre la trampilla y miramos hacia abajo, lo primero que notamos fue un intenso calor que emanaba del agujero. La segunda fue la escalera de caracol, extrañamente fuera de lugar que conduce a las profundidades de abajo.
Jamie rodó la linterna hacia mí con su pie y la levanté mientras él sacaba su encendedor del bolsillo. Las damas primero. Me sonrió. Lo miré con la boca abierta. De ninguna manera. Encontraste esta puerta, tú vas primero. Entre la escalera negra y el calor, siento que estamos descendiendo directamente al infierno. No voy a ir primero. Crucé los brazos y lo fulminé con la mirada para reforzar mi punto. Jamie simplemente se encogió de hombros y bajó a la escalera. Tomé varias respiraciones profundas mientras veía su cabeza desaparecer en la oscuridad de ahí abajo. Casi estaba por decidir no seguirlo. Todavía estaba decidiendo cuando me gritó que hiciera brillar la linterna por las escaleras para que pudiera ver. Empecé a bajar las escaleras detrás de él. Bajaron mucho más de lo que pensaba, y se hizo más y más cálido a medida que bajábamos. Cuando finalmente llegamos al fondo, estaba reteniendo a lo que amenazaba con ser un ataque de ansiedad masivo. Estábamos muy por debajo de la iglesia y hacía calor, yo tenía bochorno y dificultad para respirar. Con la esperanza de terminar con esto lo más rápido posible, iluminé toda la habitación con la linterna, dando vueltas con la esperanza de revelar su tesoro escondido. Lo que vi allí, no lo puedo describir, aunque lo he intentado muchas veces. La habitación estaba completamente vacía, salvo dos cosas. Uno era un escritorio en la esquina, muy parecido al de la oficina del pastor. La segunda fue otra estatua. La estatua medía aproximadamente 4 metros de altura, y sigue siendo hasta hoy la cosa más aterradora que he visto. Para decirlo suavemente, era una especie de demonio. Se alzaba sobre nosotros y, como tal, solo podía ver la parte inferior de su mandíbula desde donde estaba. Estaba mirando directamente por delante, hacia la escalera que acabábamos de bajar. Su cola era larga y barría toda la habitación. Tenía garras, como cualquier representación moderna de un demonio, y cuando me moví alrededor de esa cosa para ver su perfil, noté que también tenía cuernos. Ni Jamie ni yo hablamos mientras paseábamos por la habitación, de espaldas a la pared, tan lejos del demonio como era físicamente posible. Pasé con cuidado por la cola mientras me dirigía hacia su parte posterior y di la vuelta al otro lado de la estatua. No podía quitarle los ojos de encima, no podía confiar en él. Si la estatua de arriba parecía sangrar, ¿qué podría hacer esta? Mientras miraba las garras en los gigantescos pies de piedra, Jamie rompió el silencio. ¿Puedes siquiera creer esto? Su voz venía del otro lado de la habitación. Busqué en la oscuridad el débil resplandor de su encendedor y me sentí aliviado al ver que se movía hacia mí. Giré mi linterna hacia arriba para que brillara a un lado de la cabeza del demonio. Los cuernos tenían que tener al menos 1 pie de altura. Cuando lo bajé para ver dónde estaba Jamie, me golpeé el brazo con algo duro. ¡Ay, mi cabeza! Jamie chilló cuando mi linterna cayó al suelo y rodó debajo del escritorio. Maldita sea, Jamie. Susurré en pánico. Me puse de rodillas y palpé debajo del escritorio, buscando la linterna. ¿Qué? No es mi culpa que me hayas golpeado en la cabeza. Me puse de pie y giré la luz para ver a Jamie, tratando de volver a prender su encendedor, pero no fue él quien me detuvo en seco. Me congelé en ese momento. No sé por qué no podía hablar, no podía gritar, no podía moverme. Todo lo que podía sentir era mi propio descenso a la locura. Cuando acerqué el rayo de luz a la cara de Jamie, vi otra cara justo al lado de la suya. Una cara retorcida, enojada y sin alma. La del demonio. La estatua se había doblado y volteado hacia un lado. Su cabeza estaba a escasos centímetros de la de Jamie. Y me estaba mirando. No puedo describir su cara, y no estoy seguro de que mi mente alguna vez me permita recordarla a detalle. Me sacudió hasta mi núcleo en un sentido literal. Mi cuerpo estaba teniendo una reacción oscura, violenta y visceral a esta imposibilidad. Jamie finalmente notó que la linterna temblaba en mi mano y se giró para ver lo que estaba mirando. No fue hasta que comenzó a gritar que me sacudí de mi parálisis. Dejé caer la linterna, Jamie dejó todo lo demás y salimos corriendo.
Subimos las escaleras, Jamie me empujó por delante de él. A mitad de camino me resbalé y ambos caímos hasta la mitad. En ese horrible momento oímos el ruido de piedra contra piedra y supimos que la estatua se movía. Jamie gritó pero estaba mudo, demasiado horrorizado como para pronunciar una palabra. Nos levantamos y seguimos subiendo, sin apartar la vista de la pequeña y moribunda luz sobre nosotros. Nuestra única salvación ahora. Estábamos casi en la cima cuando lo escuchamos por primera vez en las escaleras. Era tan grande y pesado que toda la escalera se sacudió con el impacto. Aterrorizados de que las escaleras se derrumbaran y que nos dejara solos abajo, saltamos los últimos 3 pasos. Jamie me empujó fuera de la abertura. Salió detrás de mí e intentó cerrar la trampilla, pero de alguna manera estaba atascada. Podíamos escuchar un trueno ensordecedor en la escalera mientras la estatua subía lentamente los escalones. Ayudé a Jamie a tratar de cerrar la trampilla y, por primera vez, noté los símbolos en el fondo de la madera, los mismos que estaban dibujados en la puerta principal. Antes de que pudiera comenzar a comprender esto, noté que la silueta del demonio era dibujada por el rayo de luz en la escalera de abajo. Se estaba acercando cada vez más. Jamie también lo vio y me puso de pie mientras señalaba la puerta principal. Ambos corrimos lo más fuerte que pudimos, pero cuando empujamos la puerta, no se movió. Lo intentamos de nuevo, pero nada sucedió. Katie, las ventanas. Corrimos hacia la más cercana e intentamos subir la pared para salir, pero las ventanas eran demasiado altas. El trueno de abajo se estaba haciendo más fuerte, más cercano. Ya estaba a la mitad del camino. Intentamos subirnos a los bancos podridos para llegar a las ventanas, pero se derrumbaron por nuestro peso. Te empujaré, dame tu pie. Jamie gritó sobre el sonido que gritaba desde abajo. Sacudí mi cabeza. Quería, Dios, quería. Pero no pude dejarlo. No podía dejar que Jamie se enfrentara solo a esa cosa. Ambos volvimos a mirar hacia la puerta. Nuestra única oportunidad era intentar romperla. Nos tropezamos de vuelta al pasillo y corrimos hacia la puerta principal con todo lo que teníamos. Pensé que la sentía moverse. Retrocedimos aún más y corrimos de nuevo. Esta vez, el impacto me tiró al pasillo y Jamie apenas se quedó de pie. Me miró con horror y me di la vuelta para ver los cuernos de piedra que se alzaban desde la oscuridad de la trampilla, a menos de 1 metro de donde estábamos. Íbamos a morir aquí. Me puse de pie, negándome a darme la vuelta otra vez. Sabía que el siguiente paso que daría sería asomar la cabeza a la habitación, y la idea de ver su rostro nuevamente me hizo correr hacia la puerta con toda la fuerza que tenía. Jamie lo alcanzó al mismo tiempo y sentí que cedía cuando atravesamos el umbral y aterrizamos fuera de la iglesia. Jamie me había levantado del suelo antes de que pudiera pensar en moverme y corríamos hacia las vías del tren en un sprint olímpico. Todavía podíamos escuchar los pasos en las escaleras sin importar cuánto nos alejáramos de la iglesia. Cada paso resonó por el bosque como un disparo, hasta que se detuvieron. No tenía idea si habíamos corrido en la dirección correcta o si estaríamos perdidos para siempre en esos bosques. Estaba oscuro afuera y la temperatura bajaba rápidamente. Estaba empezando a sentir pánico al pensar que nunca encontraríamos las vías del tren, cuando noté que Jamie ya no estaba a mi lado. Me di vuelta en pánico y lo encontré tirado en el suelo a unos pocos metros detrás de mí. Se había tropezado con uno de los rieles. Se puso de pie y ya estaba corriendo por las vías antes de que pudiera preguntarle si estaba bien. Corrimos hasta que no pudimos más. Nuestra carrera finalmente se redujo a un trote y el trote a una caminata. No habíamos hablado, ninguno de nosotros tenía idea de qué decir, y no fue hasta que ambos recuperamos el aliento que uno de nosotros finalmente rompió el silencio. ¿Cuánto tiempo hemos estado caminando sobre las vías? La voz de Jamie tenía un borde de miedo apenas reprimido. Miré su muñeca y noté que ya no tenía su reloj.
No nos tomó tanto tiempo encontrar ese lugar. ¿Crees que tal vez fuimos por el camino equivocado? Jamie preguntó vacilante. No podía permitirme pensar eso. Si de alguna manera nos hubiéramos dado la vuelta y corrido por el camino equivocado, entonces estaríamos más perdidos en el bosque que nunca. No. Fuimos por el camino correcto, Dije para convencerme. Esa cosa. Comenzó Jamie. Pensé que era una estatua. Pero tal vez fue un reptil gigante que estaba hibernando y lo despertamos. Entonces íbamos a engañarnos al pensar que había una explicación científica para esto. Comprendí por qué, pero no podía aceptarlo. Sí, Dije lentamente. ¿viste, ¿Viste los símbolos extraños en la puerta principal? También estaban en la trampilla. ¿Crees que eso era lo que lo mantenía ahí abajo? Ahora todas esas puertas están abiertas. Bueno, si es un animal, las palabras no significan nada, de todos modos. Sí, Me detuve esperando a que él me contradijera. Él no lo hizo. Me di cuenta de que esto era algo que la mente de Jamie no aceptaría. Pero él no había visto su cara, no como yo. No era un animal. Estaba hecho de piedra. Era algo siniestro, antiguamente malvado y me había visto hasta mi alma. Era consciente de mí, y yo lo sabía. Y ahora, estaba libre. Lo que sea que lo haya estado reteniendo debajo de la iglesia ha sido torpemente destruido por Jamie y por mí. Esa cosa era libre de caminar por el bosque e ir a donde le plazca. Caminamos en silencio durante otra media hora hasta que Jamie se detuvo de repente y comenzó a gritar. Aquí. Estamos aquí. Gritó hacia un enjambre de linternas y lo seguí de cerca. Tan pronto como Jamie llegó a sus padres, se derrumbó, mientras yo corría a los brazos de mi madre y lloraba como una niña. No pude contenerme por más tiempo. El informe policial dice que nos encontraron a las 4 a.m., según nuestro sentido del tiempo, aproximadamente 3 horas después de que se hubiera puesto el sol. Habíamos pasado menos de una hora en la capilla y, sin embargo, sentimos que estuvimos 10 horas allí. Nunca le dijimos a nadie dónde habíamos estado realmente, o que habíamos encontrado la ciudad perdida de Deepwood. Simplemente dijimos que fuimos a caminar al lago y nos perdimos en el bosque. Mi familia dejó Middlesbrough el lunes siguiente, 2 días antes de lo previsto. Mi padre tenía otra tienda que abrir y realmente no había razón para esperar. Jamie no vino a despedirse de mí y después de que nos fuimos de Middlesbrough, nunca lo volví a ver. Guardé una copia del informe policial para recordarlo. Durante el año siguiente, Middlesbrough desapareció lentamente. Al principio, podía sentir el recuerdo desvaneciéndose de mi mente de forma antinatural. Mis padres no podían recordar que habíamos estado allí, lo que me asustó más que cualquier otra cosa. Pegué el informe policial al techo sobre mi cama para que Jamie fuera lo primero y lo último en lo que pensara todos los días. Luego, la página de internet de la ciudad de Middlesbrough desapareció, al igual que el del periódico local y las 2 escuelas públicas de la ciudad. La tienda que mi padre ayudó a abrir en 2002, también desapareció de los registros de la compañía. Después de eso, nunca pude encontrar ninguna mención de Middlesbrough en ningún lugar nunca más. Con los años, busqué en los registros públicos el nombre completo de Jamie, no encontré nada. Contraté a alguien para buscar ilegalmente registros privados y él también se quedó vacío. Al final, la única prueba de que Jamie existió fue el informe policial con su nombre. Y entonces no quedó nada. Un día, el papel que había pegado al techo durante tantos años estaba en blanco. Recuerdo cómo era antes, pero ahora es solo un viejo trozo de papel en blanco. Todo lo que queda de Middlesbrough y las personas que vivieron allí son mis recuerdos. Y es por eso que estoy escribiendo esta historia y subiéndola a internet. Una vez que está en internet, nunca podrá morir, ¿verdad? O tal vez algún día simplemente desaparecerá y no recordarás haberlo visto o escuchado nunca y no recordaré haberlo escrito nunca.
Y solo puedo esperar que esa cosa termine con Middlesbrough. Si se ha mudado a otras ciudades, ¿quién lo sabría? ¿Quién lo recordaría? Desearía tener respuestas. Pero todo lo que tengo son preguntas.